En ética y liderazgo. En liderazgo siglo XXI. Listo, mi capitán. Listo. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, si todavía son días. Es para mí un placer poder dirigirme a un auditorio de tanta importancia y tan interesante como reto académico también. Obviamente una escuela de liderazgo centra su atención en el tema que nos convoca el día de hoy, que es el liderazgo, y por lo tanto me imaginaré que será un repaso de todo lo que ustedes ya han estudiado. Cuando terminé el curso de Estado Mayor, llegamos a una unidad y entonces estábamos en un Estado Mayor y salió el almirante un día por la noche con un papel muy importante y estaba parado justo frente a la máquina de corte de papel. Y pasó un teniente de esos nuevos millennials y llegó rápidamente donde estaba él y le dijo, oigan, venga, mi secretaria ya se fue, necesito un favor importante, este es un documento muy importante, necesito que me ayude. ¿Qué hizo el millennial? Cogió el documento, lo puso en la máquina y le puso on. Sáqueme 3 copias, por favor. Eso es lo que suele suceder. Hoy vamos a hablar acerca de liderazgo en el siglo XXI. Y el liderazgo en el siglo XXI nos lleva a una pregunta, y pues digamos, podríamos hablar de muchas cosas, podríamos tratar el tema desde muchas aproximaciones diferentes y nos vamos a centrar un poco en cómo la sociedad del siglo XXI afecta al liderazgo. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo el contexto organizacional, el contexto social nos impacta a las organizaciones militares y en general a las instituciones a partir de muchas situaciones que se están presentando? Como antesala, digamos que, y esto es bien importante para los países latinoamericanos, cuando nos vamos a hablar sobre las sociedades y nos tenemos que parar antes de que lleguemos al siglo XXI, tenemos que mirar cómo ha sido la evolución de las sociedades finalmente. Y alguna de las tipologías de la evolución de las sociedades nos habla que hemos pasado de una sociedad agrícola que tenía la casa como el fundamento del trabajo, que tenía la fuerza como un elemento diferenciador para generar riqueza, que podía trabajar, todo lo que se trabajara en torno a la agricultura y a diferentes fenómenos asociados a lo agrícola era el eje fundamental. Pasamos a una industrial donde cambiamos a todo el tema de procesos, procedimientos, oficinas, industrias, etcétera. Y llegamos a finales del siglo XX a la sociedad del conocimiento, a esa famosa sociedad en la que el mundo es virtual, en que los sistemas, la informática, las habilidades cerebrales y el talento proporcionan la empleabilidad. Ahí llegamos al siglo XX, a finales del siglo XX estábamos terminando esto. Pero el siglo XXI nos trae otro paradigma diferente que va a ser el que vamos a mirar al final de la presentación en últimas. Lo curioso es que muchas veces nosotros creemos que todos estamos en la sociedad del conocimiento o en la sociedad del sentido que se llama hoy en día. Y resulta que no. Resulta que nosotros estamos recibiendo soldados que vienen del mundo totalmente agrícola, con estructuras de poder completamente agrícolas. Y si uno está, como en el caso colombiano, donde el 75% de los oficiales de las fuerzas militares provienen de ciudades intermedias o grandes, ¿con qué visión está mirando los problemas? Con una visión urbana, en la que usted sale a la vuelta de la esquina, consigue un restaurante o consigue todos los servicios que podría tener una persona. Y ese choque cultural entre la persona urbana y rural va a ser bien importante y bien interesante. En nuestro caso, juega un papel muy importante para muchas de las cosas que pueden presentarse.
Esto es como un repaso rápidamente, y en esto yo quiero también entrar a mirar que lo que ha venido pasando en la cultura, en las sociedades, tiene que ver un poco con esos niveles de construcción social que van desde una base fundamental que es lo universal, que es la humanidad, que es algo medio, de alguna manera, heredado de lo que sucede en contexto. Todo eso lo vamos a ver dentro de un nivel de la cultura, específicamente cada cultura es diferente y el liderazgo cultural, el liderazgo ético, que es a lo que le queremos apuntar también, va a tener mucho que ver con la cultura que se desarrolla en cada uno de los escenarios, bien sea el grupo social particular, bien sea las fuerzas militares, bien sea la sociedad paraguaya o la sociedad colombiana. Y tenemos un elemento de construcción que es el individual, la persona. El individuo como ser que está desarrollándose particularmente desde muchos aspectos. Frente a eso también tenemos que mirar mucho lo que son las manifestaciones culturales. Y por eso dentro de estas manifestaciones culturales, esto es un trabajo que desarrolla dos investigadores sobre la cultura y las organizaciones, pensando mucho en el software de la mente, cómo se trabaja la mente y cómo se desarrollan los elementos de la mente. Los valores van a ser siempre el corazón fundamental de cualquier evolución de una persona. Y en ese sentido, por eso el liderazgo ético va a ser fundamental. Cualquier transformación que hagamos en el mundo de hoy tiene que surgir a partir de las discusiones en la ética. En lo correcto, en lo que es lo correcto o lo que es lo no correcto, en lo que es justo o lo que no es justo, lo que es bueno o lo que no es bueno para un colectivo o para una persona. A partir de ahí van a haber varias, como esto es como una cebolla cabezona, que tiene varias capas. Hay una capa que es la de los rituales, que esa se puede observar y que es importante para poder uno entender a muchas personas en un momento determinado, porque cada organización, cada persona, cada sentido tiene un ritual diferente. Los católicos tenemos rituales diferentes a los islámicos. Los colombianos tenemos rituales diferentes a los paraguayos. Y si uno no lo tiene en cuenta, de pronto no va a poder entrar en conexión con esa persona. Yo no voy a entrar aquí a hacer definiciones de liderazgo y este tipo de cosas porque creo que sobrarían. Pero para mí básicamente el liderazgo es la interconexión emocional con alguien para poder lograr la influencia. Si yo logro conectarme emocionalmente con alguien y logro de alguna manera trascender en esa conexión para que esa persona haga lo que yo quiero que haga en cierta forma, pero que lo haga completamente motivado y seducido porque lo quiere hacer, no va a ser una imposición, no va a ser una opresión, va a ser algo que le nace a uno hacer. Y por lo tanto eso va a terminar llevando a que esa persona se empodere y logre ser un líder de sí mismo de alguna manera. Cada organización, cada sociedad tiene sus propios héroes y cada sociedad tiene sus propias simbologías. Esto se puede ver. Los valores no los podemos ver sino solamente cuando comenzamos a interactuar con el otro. Y estas manifestaciones culturales van a ser de una importancia suprema cuando vamos a hablar de lo que sucede en el siglo XXI. En el siglo XXI también es importante entender que hay unas fuentes de diferencia. Todo lo que significan los elementos de identidad, todo lo que significan los elementos de valores y todo lo que significa la relación institucional con los seres humanos. Estamos atravesando por la crisis de las instituciones. La familia está en crisis, el Estado está en crisis, preferimos irnos a quedar en un Airbnb que en un Marriott, porque, hombre, me da más confianza a alguien que tenga 5 estrellitas en su perfil, a una institución hotelera que tiene varios años de experiencia y tradición en un momento determinado. La iglesia está en crisis, las organizaciones están en crisis, pero lo que yo quiero recalcar de esta imagen es que cada quien tiene su propia historia. Cada individuo tiene su propia historia. Y cuando vamos a hablar acerca de liderar, normalmente cuando estamos hablando de las fuerzas militares uno piensa que uno tiene mucha gente que liderar. Un general tiene muchísima gente que liderar. Un comandante de división, ¿cuántos hombres puede tener mi coronel Arteaga? 25.000 hombres bajo su mando. Tiene que liderar a 25.000 hombres. ¿Creen ustedes que eso es así? ¿Será?
Realmente el liderazgo es de grupos pequeños. Porque ¿a quién lidera realmente ese general en un momento determinado? Él va a liderar a su estado mayor, a su segundo comandante, a su jefe de operaciones, a su jefe de personal, y termina siendo una organización de 10 o 12 o 15 personas máximo, a las que va a liderar directamente. Luego el liderazgo es un liderazgo de grupos pequeños que deben ser altamente efectivos. En las fuerzas militares y en el sector defensa ese concepto es importante. De ahí que se comience, de que haya charlas motivacionales, de ahí que uno pueda llegar con el carisma a tocar el corazón de un soldado que ni siquiera saludó alguna vez en su vida porque nunca tuvo esa conexión, es diferente. Pero ese líder militar o ese líder civil va a tener normalmente va a tener muy pocas personas con las cuales interactuar. Y cada una de esas personas tiene su propia historia. Si yo quiero llegar a tener esa conexión emocional con ese individuo, tengo que conocer su historia. Y es parte de lo que resulta importante hoy, ayer y dentro de mucho tiempo. Pero adicional a eso también, digamos, y aquí vamos a pasar rápidamente por esto, hay algunas dimensiones culturales que juegan un papel importante. ¿Qué tan tolerantes somos a la desigualdad? Por ejemplo, ¿qué tan tolerantes somos a ver que alguien sea injusto con otra persona, que alguien le grite a otra persona? Habrá algunas personas que son más o menos tolerantes y por lo tanto la reacción que tenga cada uno va a ser de una u otra manera frente a esa situación. Habrá otros que tengan el mundo de la relación con el grupo, el individualismo, colectivismo. Habrá alguien que sea completamente individualista y solamente piense en sus propias prebendas, en sus cosas, y habrá otros que pensamos o que tratamos de actuar de una manera un poco más colectiva, pensando en el bien del colectivo o en el bien de la humanidad o en cualquier otra situación como esa. ¿Qué tanto las personas son adversas al riesgo? Hay personas que son aversias al riesgo, hay otras personas que no lo son tanto. Hay personas que cuando van a correr riesgos, que cuando se van a lanzar de un paracaídas dicen, uy, yo mejor no hago el curso de paracaidismo. ¿Sí o no? Porque me pueden pasar muchas cosas. Esa persona es aversa al riesgo. Hay personas que dicen, yo invierto mi dinero en una pirámide, que ha sido un fenómeno social en toda Latinoamérica en general, no solamente Colombia, creo que muchos de los países latinoamericanos han sufrido del problema de la pirámide, y meten su dinero ahí arriesgando hasta el último centavo. Esa persona no es tan aversa al riesgo. Esa persona corre riesgos innecesarios de pronto. Estamos en un mundo en el que la masculinidad, feminidad desde la perspectiva de los roles está sufriendo ciertas transformaciones que son importantes. Y también la visión hacia el largo plazo, hacia el corto plazo, resultan realmente importantes. ¿Cómo estamos nosotros latinoamericanos frente al tema? Fíjense que resulta curioso que frente a la distancia del poder nosotros somos bastante indiferentes a la desigualdad. Y ser indiferente a la desigualdad significa que podemos cometer abusos de poder. Y en instituciones como las nuestras, esos abusos de poder suelen ser parte de la carta del día. Porque las jerarquías y las diferencias entre oficiales, suboficiales y soldados, o entre oficiales y grumetes, etcétera, pueden generar este tipo de situaciones en las que nosotros vemos que ser injusto, actuar de mala manera, gritar a una persona, utilizar groserías, etcétera, puede ser parte de la forma como nos relacionamos con el otro. Y en ese sentido, Latinoamérica pues está dentro de los países, dentro de las regiones que tienen una altísima indiferencia a la desigualdad. ¿Qué pasa frente al individualismo? Frente al individualismo, no sé si sea el caso paraguayo, pero yo creo que sí. Aquí usted dice, si usted pone a un colombiano y a un japonés enfrentados unos al otros, téngalo por seguro que el colombiano va a ganarle al japonés. Pero si usted pone 2 japoneses y 2 colombianos para hacer una tarea laboral, téngalo por seguro que los 2 japoneses van a hacerlo, los 2 colombianos van a terminar haciendo una fiesta. Y no es de mala forma, o sea, nosotros somos folclóricos, nos gusta el folclore y uno de nuestros rasgos identitarios es precisamente ese, es parte de lo que se puede ir construyendo como colectividad. Esto lo refleja de esa manera, mire, culturas colectivistas
Desafortunadamente no encontré las referencias frente a al caso paraguayo específicamente, pero en general los países latinoamericanos, Chile, Colombia, Venezuela, México, estamos dentro de los países colectivistas. Cuando mi madre estaba en vida me llamaba por lo menos 2 o 3 veces a la semana cuando yo estaba en Cartagena. Y cuando se inventaron los celulares, me llamaba todos los días. ¿Por qué razón? Porque esos nexos de colectividad resultan muy importantes para los latinoamericanos. Si nosotros vamos a hablar de liderazgo, esto, frente a una cultura individualista como Estados Unidos, Suecia, Francia o cualquiera de los países europeos, resulta importante. Son contextos sociales específicos que nos llevan a mirar la problemática del liderazgo desde una manera importante. Aquí hay un pequeño error, les pido disculpas por aversión, es aversión al riesgo. ¿Y qué sucede con nosotros que somos altamente aversos al riesgo? Ustedes no han tenido un jefe que se demora horas, días, semanas, meses y de pronto hasta años para tomar una decisión. Nosotros también. ¿Y por qué razón? Porque es que tomar decisiones significa correr riesgos. Y si uno va a tomar una decisión y es averso al riesgo, trata de que, no tengo suficiente información, necesito más información, necesito más datos, necesito más historias, necesito llenarme de más razones para estar 100% seguro de que no voy a correr riesgos. Pero adicional a eso también, ¿qué sucede en nuestras organizaciones cuando estamos hablando de este tipo de liderazgo estratégico? Y es que si somos aversos al riesgo, si podemos delegar y si podemos mover el nivel de responsabilidad para que sea otro el que asuma el riesgo, mejor, muchísimo mejor. Ojalá lo podamos hacer. Si podemos transferirle que la decisión la tome el segundo, el subdirector o alguna cosa y nosotros podamos mantener nuestro ladito como, es que nosotros estábamos simplemente enterados de la decisión, muchísimo mejor. En eso juega la aversión al riesgo un papel muy importante. Finalmente, la masculinidad-feminidad. Desafortunadamente no hay datos para Paraguay, pero en el caso colombiano nosotros somos más o menos masculinos. En el sentido, hay mucha masculinidad acá. Y entonces obviamente, Latinoamérica en general es machista. Y ha sido a mí me place muchísimo ver un escenario, un auditorio con tantas mujeres haciendo curso de liderazgo en una institución que tengo entendido que es parte militar y parte civil. Me parece súper interesante. ¿Por qué razón? Porque son más mujeres que hombres las que habitan este planeta. Y soy un convencido que nos ha hecho falta mucho más toque femenino que se dirija hacia la ética del cuidado. Las mujeres son más cuidadosas. Las mujeres, por ser madres, también tienen cierta familiaridad con el cuidado diferente al del hombre. El hombre es el que llega y le dice al niño, sí, súbase por allá y trépese a la pared y salte y no sé qué, la mamá está ahí, se va a matar. Póngale el arnés, póngale el casco, póngale todo lo que pueda protegerlo, póngaselo, porque es que si no es terrible. Esa es la ética del cuidado. Esa es la ética del cuidado, por eso los hombres somos más infieles que las mujeres. Por eso, porque una mujer cuida su relación. Porque la ética del cuidado es eso, es cuidar al otro, es cuidar lo que vive cada quien. El hombre latinoamericano está acostumbrado a pensar que el cuidado viene de otro lado. Pero también resulta un tema interesantísimo. ¿Qué sucede con nuestros países frente al corto y al largo plazo? Somos profundamente cortoplacistas. Y entonces, ¿qué sucede cuando estamos tomando decisiones en una unidad militar o en una institución como la nuestra? Yo entrego el 31 de diciembre, de ahí para adelante, que el que llegue vea a ver cómo hace. Porque ese no es mi problema. Mi problema es cumplir con las expectativas del mando este año para que el próximo año pueda ser ascendido a general o pueda ser ascendido a coronel o me puedan llamar con una mejor calificación en mi hoja de vida.
Ese cortoplacismo juega un papel muy importante en las decisiones, cómo se toman las decisiones en las instituciones militares en general, y en general en todas partes del mundo. Si a eso le sumamos las dimensiones culturales, esta es una fuente que nos plantea que todos los seres humanos y todas las culturas básicamente privilegian estos 7 arreglos de valores culturales en los que está de por medio qué tan armónicos somos frente al entorno, que es lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo. ¿Qué tanto nos importa lo que está pasando con la Amazonía o con los océanos? ¿Qué tanto nos importa lo que pase con el río Paraná? ¿Qué tanto arraigo social? ¿Qué tanto estamos? Aquí estamos en una discusión, hoy particularmente en Colombia estamos en una discusión bien interesante acerca si se debe reglamentar o no la protesta social. Esa es la discusión del día en Colombia. Porque hay alguna iniciativa política en el legislativo que plantea que la protesta social debería organizarse, debería reglamentarse para que no sea tan protesta, sino sea canalizada hacia ciertas cosas específicas. ¿Qué tanto nos relacionamos con la jerarquía? Con la autoridad versus la humildad. Hay personas que a la jerarquía no le comen mucho que digamos, como decimos acá en Colombia. No le tienen mucha atención, no le prestan mucha atención. Vamos a mirar qué sucede en el siglo XXI frente a esto. ¿Qué tan competitivos somos? ¿Qué tan competitivo es esa persona? Acuérdense que el líder no lo hace el curso de liderazgo, el líder lo hace la persona con la que trabaja. Esa es la persona que realmente va a reconocer y va a decir el día de mañana, ese es un líder. Esa persona es un líder, porque esa persona me ha generado a mí esa conexión que yo quiero tener con una persona que me está dirigiendo o que me está dirigiendo el trabajo que yo desarrollo. ¿Qué tanta autonomía afectiva estamos viviendo? ¿Qué tan hedónicos somos? ¿Qué tanto nos dejamos llevar por la dopamina? A más de uno nos fascina el chocolate y no nos damos cuenta por qué. Algunos el chocolate blanco, algunos el chocolate oscuro, algunos el chocolate caramelo. Y a algunos les fascina la Coca-Cola. Y aunque el médico les diga que es mala, se la siguen tomando. ¿Sí o no? Yo soy uno de esos. Hay algunos que son hinchas de Paraguay y otros que somos hinchas de Colombia. Y en Paraguay hay algunos que son hinchas del Cerro Porteño. ¿Sí o no? Pero hay otros que son hinchas del Olimpia y no tienen la culpa. Ese es el punto clave. Todos los seres humanos desarrollamos unas dimensiones de valores culturales importantes. Hay algunos que solamente ven el mundo y que no les interesa más allá de lo que han vivido, no les interesa profundizar en sus conocimientos, ni mucho menos. ¿Es eso malo? ¿Es estar equivocado? No, cada quien se traza sus propias metas. Cada quien se propone sus propias metas en la vida. Y eso no tiene absolutamente nada de malo o incorrecto. Hay personas para quienes la justicia social, el igualitarismo juega un papel importantísimo en un momento determinado. Todos esos valores culturales y todas esas dimensiones culturales de las que hemos hablado entran a jugar hoy en día con algo que todos estamos plenamente conscientes y que conocemos. Es el mundo en transformación. Todo el mundo está sufriendo profundos cambios en muchas cosas que están sucediendo alrededor del planeta. Tenemos cambios en innovación tecnológica importantísimos. Hace muchos de ustedes, yo veo que aquí varios somos entre cuarentones y cincuentones, o sea que no hay problema. Si yo les digo un cassette y un esfero, ¿para qué era? Mi señora Patricia, ¿cuál era la relación entre el esfero y el cassette? Tú eres millennials. Yo no sé si en Paraguay lo hacían. Para retroceder el cassette. Vayan a comprar ustedes hoy un equipo de sonido con casetera. No lo hay. Entonces ahora vamos a mirar también otra cosa en la que se impacta profundamente eso. Tenemos unos cambios en las formas de comunicación impresionantes. Yo les decía, les comento a mis alumnos, a mis estudiantes que cuando
yo entré a la Escuela Naval hace 32 años, resulta y acontece que el único medio de comunicación, el medio de comunicación más expedito era un telegrama con mi familia. Hoy los cadetes, ¿cómo se comunican con sus familias? Celular, WhatsApp, comunicación inmediata. Todos estos sistemas de formas de comunicación han transformado la relación entre los seres humanos. Cambios en el entretenimiento. Nosotros jugábamos fútbol, básquet, voleibol, tenis, ping-pong. Mi equipo era béisbol. Siempre perdíamos, pero por lo menos jugábamos en el parque. Hoy en día los muchachos juegan Halo, Assassin. ¿Cuál más? Todo lo que son juegos en Nintendo, PlayStation, Xbox y demás. Los juegos de sala y los juegos de sala hoy en día son muy, yo me acuerdo que lo mejor que nosotros jugábamos era Hágase Rico. Hoy en día hay juegos cooperativos, colaborativos, de una cantidad de tipos impresionantes. Estos cambios en el entretenimiento llevan a que una persona, por ejemplo, nosotros tenemos un problema impresionante con los clubes recreacionales de las fuerzas militares. En nuestra época era obligatorio que uno se graduaba de oficial, inmediatamente adquiría la acción como miembro del club. ¿Qué pasa con los subtenientes y los tenientes de corbeta hoy en día? ¿Yo? ¿Club? ¿Qué es eso? A mí no me interesa. Y entonces, ¿quién financia la parte que financiaba la oficialidad en su momento? Ese tipo de situaciones, no sé si se les presenten a ustedes hoy en día, pero a nosotros se nos están presentando como situaciones particulares. Hay cambios en las formas de representación, y no solamente en las formas de representación política, sino cambios en la forma en que las personas se imaginan las cosas. Cuando estamos hablando de representación, estamos hablando de representación en todos los sentidos. Si yo les pregunto a ustedes, si yo les dijera que cerraran los ojos y que pensaran en la palabra carro, y le pregunto a 4 o 5, ¿tú qué carro pensaste? Un X5. ¿Tú qué carro pensaste? El que tienes. ¿Tú qué carro pensaste? Un Mercedes. ¿Tú qué carro pensaste? ¿Cuál? La palabra carro. Ok. Cada quien tiene una representación diferente de lo que significa un carro. Y la única manera de ponernos de acuerdo es a través del diálogo, a través de la construcción de la comunicación y la retroalimentación para poder construir una representación común. Eso sí que es importante en la construcción de confianza para hablar de liderazgo. Si el liderazgo se fundamenta en la confianza que yo puedo tener en el otro, la comunicación con el otro resulta fundamental. Entender qué significa para el otro estrategia significa fundamental, porque puede hacer que estemos hablando de cosas completamente diferentes en un momento determinado. Cambios de identificación, cambios demográficos, cambios en industria, todo esto es importante en la medida en que va modificándonos la esfera de las acciones. Esto nos lleva a un contexto actual en el que tenemos primero que todo una sociedad digitalizada, una sociedad en la que hoy en día todo lo que fluye por la red es importante y toda la privacidad y todo lo que significa lo público y lo privado en la red juega un papel importante. Tenemos una realidad incierta, nos hemos vuelto desconfiados de todo lo que sucede a nuestro alrededor y entonces todas las personas no saben con exactitud qué va a pasar mañana y eso es complejo porque no sabemos cómo se van a transformar las realidades de nuestras instituciones, cómo se van a transformar las realidades de nuestra vida mañana. Hoy en día ninguno de nosotros sabe si mañana va a tener trabajo. Por más estable que sea el entorno en el que esté, es supremamente complejo lo que está pasando frente a muchos escenarios de la diversidad cultural que se presenta. Tenemos un mundo de deberes y derechos, en el que los derechos cada vez toman más fuerza sobre los deberes. Y entonces las sociedades nuestras, que se han vuelto bastante de derechos, tratan de buscar ese bienestar individual y colectivo fundamentado en esos derechos. Y eso juega un papel importante, porque cada quien, cuando está interactuando con el otro, tiene esa situación particular de cuáles son los derechos del uno y cuáles son los derechos del otro. Estamos viviendo un mundo de familias disfuncionales, que cada vez es más fuerte en el tema latinoamericano.
Nosotros nos jactábamos de no ser unas sociedades que tuvieran muchos problemas de divorcios. Hoy en día, en el siglo XXI, no sé cuál sea la rata del divorcio en Paraguay, pero la rata del divorcio en Colombia es bastante alta. Más o menos 1 de cada 3 matrimonios se acaba en los primeros 12 meses. Eso es importante. Y los hijos se creen los papás y los papás creen que tienen que ser los hijos y entonces somos amigos con los hijos y hay todo un juego en las familias que es importante. Estamos enfrentados al mundo de la globalización en todo sentido, no solamente de la globalización cultural, digital, sino la globalización del crimen, la globalización de las ideas, la globalización de las comunicaciones, que nos lleva a que el mundo se hizo más pequeño y el tiempo se hizo más pequeño, más corto. Las decisiones toca tomarlas más rápido, con más información, luego es más complejo tomarlas, en un escenario en el que todo el mundo está enterado. Y eso nos lleva a unas situaciones bastante complejas. Y tercero y último finalmente, y lo dejo aquí de último porque es bien interesante, la semana pasada el hijo de un amigo sufrió una convulsión con vómito y pérdida de conocimiento. Es una situación, un cuadro, ¿hay algún médico acá? ¿Cómo evalúas tú ese cuadro inicial? ¿Qué te parece ese cuadro inicial? Convulsión con vómito y pérdida de conocimiento, es un cuadro más o menos complejo, digamos. A mí como padre me preocuparía. La historia clínica nunca había tenido problemas de ese estilo, jamás. Entonces se hizo el examen físico, revisaron, el muchacho afortunadamente no tiene ningún tumor, le hicieron el electroencefalograma de examen largo, no tiene absolutamente nada, ninguna señal rara de epilepsia tardía o alguna cosa de ese estilo. Conclusión de los neurólogos, sobreestimulación cerebral. ¿Por qué? Por pantallas, por imágenes, por televisión, por todo lo que puede significar la relación con todo ese mundo informático. Bien interesante, a mí me causó curiosidad porque cuando estamos hablando de esto nos lleva a algo importantísimo y es que estamos interactuando en este momento de la historia, estamos interactuando más o menos 5 generaciones diferentes. Y la interacción entre esas 5 generaciones resulta fundamental para entender cualquier elemento de liderazgo actualmente. Lo que se llamó los baby boomers en la época, bueno, los builders que eran los que comenzaron a construir las naciones nuestras versus los baby boomers que fueron todo el proceso que vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron todos los soldados y que se conoce como los fenómenos de baby boomers en los países industrializados. Porque al final de cuentas es cuando llegan todos ellos, se genera obviamente llegan los soldados del campo de combate, los están esperando las esposas, existe el reencuentro y resultado a los 9 meses, una gran generación de niños que comenzaron cuando tenías todo preparado para 5 niños, ahora tienes que alistar todo para 12 niños. Entonces los colegios necesitaban ya no colegios para 5 sino para 12 y eso en política pública resulta bastante complicado porque necesito asignar recursos, necesito hacer una cantidad de cosas. Después pasaron a ser los que llegaron a las universidades, después llegaron a los trabajos y entonces necesitamos ampliar y se creció el desempleo y todo ese tipo de fenómenos. Los baby boomers piensan de una manera muy diferente a como pensamos los de la generación X. La generación de la guayaba, como lo llamamos aquí en Colombia, porque es que aquí en Colombia nos mandaban en la lonchera al colegio un jugo de guayaba. Entonces por eso nos llamamos los de la generación de la guayaba. Vaya a mandarle usted hoy en día un jugo de guayaba en un frasco de mermelada a su hijo al colegio y verá que no le regresa el frasco el día siguiente. Después vienen los millennials. ¿Quiénes están entre el 85 y el 2000 acá? La gran mayoría. No, ni tanto. ¿Y después del 2000, hay alguien después del 2000 acá? No. Ok, la gran mayoría de gente están hoy en día, los puestos de trabajo están en los millennials. Los millennials son los que están llegando a ocupar la gran mayoría de puestos de trabajo.
Y los millennials vienen con un chip un poco diferente. Porque los millennials no alcanzaron a vivir todas las transformaciones que nosotros, los de la generación X, sí alcanzamos a vivir. Aquí hay elementos importantes. Dentro de los millennials y dentro de los centennials es lo que se conoce hoy en día como la generación Enter. Y la generación Enter básicamente es multitask, desarrolla múltiples tareas. Nosotros es 1 más 1, 2. Pasito por pasito. ¿Sí o no? Los profesores no podemos darnos ese lujo porque nos toca, vamos a salir a vacaciones, ¿a qué? A corregir 5 exámenes, a calificar los ensayos y a preparar la planeación del próximo año. Prima el corto plazo, ideal para nuestras sociedades. Trabajan para logros más rápidos. El hijo de mi mejor amigo, tesis laureada en la Universidad de los Andes, que es la mejor universidad privada del país, y se metió a trabajar en un call center. Tenía puesto en el Banco de la República y se metió a trabajar en un call center. ¿Por qué? No, porque es que yo voy a trabajar 6 meses porque me quiero ir 1 año para Indonesia. Plop. Visión de corto plazo. Trabajo para logro rápido y me voy a viajar y después regreso ¿y qué? ¿Y después qué? Miraré a ver qué hago. Si me ofrecieron puesto en el Banco de la República hoy, ¿por qué no dentro de 1 año? Es su forma de pensar. Buscan el placer, la diversión y la camaradería y no tienen patrones establecidos. Y este contexto, todo este caldo de cultivo nos lleva a que obviamente tengamos personas que forman un relativismo y una tolerancia falsa frente a una cantidad de cosas. Son personas en las que todas las posiciones son válidas, entonces todo es relativo. Y tienen los argumentos para ello, tienen los argumentos para poderlo hacer. Trabajan en red virtual. Ustedes se pueden sorprender cómo los niños de 12, 13 y 14 años hoy en día están jugando con una red de amigos en todas partes del mundo. A través del Nintendo conocen gente en todas partes del mundo y construyen sus avatars y construyen toda una cantidad de relaciones virtuales de una manera impresionante. Son individualistas y no saben trabajar en equipo. A mí dígame qué tengo que hacer yo, no me ponga a trabajar con otro. Les importa mucho la aprobación de sus pares. Fíjense lo que es esta contraposición interesantísima. Yo quiero ser individualista, pero me interesa lo que los otros están diciendo de mí. Aquí tenemos ahorita también un proceso interesante frente al tema del suicidio. Se está viviendo toda una discusión porque han pasado algunos casos dramáticos y en muchachos adolescentes y universitarios. Y estamos en esta situación de cómo se configura esta aprobación de los pares. Y son soñadores y pragmáticos. Nada, completamente diferente a lo que somos nosotros. Nosotros tratamos de mirar las cosas con planeación y hacemos plan de viaje y entonces se van para Colombia, entonces van a hacer plan de viaje y qué es lo que tiene como lista de regalos y toda la cosa en un momento determinado. Mire, por ahí más de uno se ríe, porque seguramente ya las hicieron. Y algo muy importante, no tienen ningún interés por la jerarquía. Eso significa que todo esto que nosotros hemos construido en torno a una entidad, a una institución que es jerárquica, que se mueve en un entorno donde la disciplina juega un papel importante, comienza a ser reevaluado. Los elementos identitarios comienzan a ser reevaluados. Hoy nuestros estudiantes del curso SEM acaban de llegar de su viaje geoestratégico internacional. Y un grupo de ellos tuvo la oportunidad de estar en la escuela de SEALs. Y entonces llegó completamente contrariado, un oficial del ejército del grado mayor, porque los oficiales instructores de la escuela de SEALs tenían barba, tenían tatuajes, eran completamente lo que para uno no es un militar. ¿Qué es un militar para uno en muchos casos? Una persona uniformada, con el pelo corto, bien aseado, sin barba y demás. Y entonces cuando estaban hablando con el comandante de la escuela le preguntaron, decían, oiga, venga, nos causa curiosidad esto. ¿Qué les dijo la persona? La disciplina militar no está en el uniforme, está acá. Si usted le dice a un SEAL que esté aquí a las 5 de la mañana con X, Y, Z cosa, ese SEAL va a estar aquí a las 5 de la mañana con X, Y, Z cosa.
Y si usted le dice que haga esto, ese sí lo va a hacer. La disciplina no es el uniforme. Y esto es parte de lo que sucede con toda esta visión del mundo que estamos teniendo en este momento. Pero quizás lo más interesante frente a todo esto, digamos que aquí yo les quiero dejar un mensaje, también voy a pasar muy rápido sobre esto del mundo análogo al mundo digital, porque fíjense ustedes la diferencia entre los menores de 36 años y los mayores de 36 años en Colombia en el uso de plataformas digitales. Esto es importante. Estamos en un mundo en el que este cambio generacional está teniendo una vivencia diferente de lo que es el mundo. Y esa diferencia de lo que es el mundo nos lleva a una situación que genera hábitos positivos y negativos. No sé cómo sea en el Paraguay, lamento, pero por ejemplo en Colombia hoy uno ve que las carreras de 10 kilómetros y de 5 kilómetros cada vez hay más gente y hay más muchachos que están saliendo a trotar y que hacen ejercicio y que están metidos con el tema de la cultura física y que están muy metidos con ese asunto. Hay más muchachos que se están metiendo con muchos hábitos positivos, pero también, y en particular, digamos que esta generación del mi, está generando 3 grandes peligros: la adicción, el narcisismo y la banalización. Somos adictos. Somos adictos al WhatsApp, somos adictos al PowerPoint, somos adictos a la selfie, somos adictos a una cantidad de cosas que nos está trayendo ese mundo en el que estamos interactuando. Y esa adicción, somos adictos a los juegos. Entonces los muchachos que están llegando a las unidades, y luego discutíamos con uno de los oficiales este año, subtenientes que se la pasan metidos, salen a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que baja el nivel de trabajo en la unidad, se van para su camarote y a jugar. Y solamente los vuelve a ver uno hasta el día siguiente, y se la pasan jugando carros o lo que sea dentro de su Nintendo y su vida. El narcisismo, estamos pensando solamente en nosotros y estamos mirando las cosas solamente para nuestros beneficios. Y por eso la crisis global, la crisis de la comunidad está cada vez más compleja. Por eso en nuestros países donde las situaciones sociales son todavía más críticas, resulta todavía más problemático tratar de solucionar los asuntos de relacionamiento. Porque todos estamos metidos en el mundo mío y lo que pasa hoy y lo que pasa para mí y lo que pasa para mi familia hace mucho. Y finalmente, si Nietzsche mató a Dios hace más de un siglo, nosotros nos hemos encargado hoy en día con la banalización de matar lo que sea, cualquier cosa que sea importante. ¿Es importante la familia? ¿Es importante la cultura? ¿Es importante la educación? ¿Es importante la estrategia? Es lo que diga Trump y lo que diga el líder chino y ya, miremos a ver cómo lo seguimos. Todo comienza a perder validez, todo comienza a perder importancia. Y eso es lo que estamos enfrentándonos con los muchachos y con las personas que tenemos que liderar en un mundo en el que el individualismo termina siendo la gran apuesta de que yo hago y yo soy y yo me desarrollo hasta el nivel en el que yo pueda. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros, los que estamos acá casi todos, la generación X y la generación millennial, no los centennial, los millennial alcanzaron a vivir muchas de las cosas. En nuestros países los millennial, en los 80s estaba llegando hasta ahora la moda, muchas modas gringas de los 70 llegaron en los 80s a nuestros países. Luego nosotros tenemos un retraso frente a todo lo que están viviendo los norteamericanos y los países industrializados. Y todavía los 80s, que son millennials, somos una generación puente, somos una generación que podemos entender esa transformación rápida del mundo y tratar de hacer algo para que las personas se puedan construir de alguna manera rica en todo lo que hemos venido discutiendo como dimensiones culturales que son importantes como los valores. ¿Por qué? Porque la sociedad del siglo XXI es la sociedad del sentido, es la sociedad en la que la persona es el lugar de trabajo. El trabajo se hace alrededor de la visión compartida, la confianza genera la riqueza y el proyecto de vida es la base de la estabilidad personal.
Y esos son los discursos que tenemos todas las sociedades marcadas. En todas las sociedades y en todos los cursos de liderazgo lo que le dicen haga, ¿qué es lo que le dicen? Lo primero que le dicen a uno, construya su proyecto de vida. Y en cualquier curso de liderazgo lo primero que le dicen es, ¿usted tiene claro cuál es su proyecto de vida? Porque el proyecto de vida, que viene a ser bien individual en muchos escenarios, termina siendo el elemento fundamental para mirar este mundo del sentido. Este mundo del sentido finalmente también nos lleva a entender que como generación puente, y para entender el liderazgo de una buena manera, tenemos que partir de algo que sí es fundamental, que es la autoconciencia. En algunas partes lo llaman mindfulness también. No sé si ustedes han escuchado ese término, pero el mindfulness está en el ámbito del conocimiento y de la emoción propia. Y a partir de ahí, si yo soy consciente, muy consciente de mí, muy consciente de mis sesgos cognitivos, muy consciente de quién soy y cómo actúo como ser humano, voy a poder de pronto hacer algún tipo de gestión en mis propias emociones. Y si hago gestión en mis propias emociones, puedo también hacer gestión en las relaciones con los demás. Y si tengo autoconciencia, puedo desarrollar la conciencia social que me lleva también a poder gestionar las relaciones con los demás. ¿Cuál fue la definición que planteamos sobre el liderazgo inicialmente? El mundo de las interacciones con el otro, el mundo de las emociones con el otro. Y aquí vamos a estar trabajando en el mundo de las emociones con el otro. Este es para mí realmente el escenario del liderazgo en el siglo XXI. Si no entendemos nosotros que a partir de la conciencia personal, que tiene que basarse fundamentalmente en elementos éticos, si no lo entendemos ello, va a ser muy difícil que podamos llegar a este cuadrante que es donde nos vamos a comenzar a relacionar con los otros para poder ejercer el liderazgo en cualquier de los niveles. Con una premisa fundamental, y es que hoy en día lo único permanente es el cambio en todos los sentidos. Yo no quiero quitarles más tiempo, traté de hacerlo lo más corto posible. Muchas gracias por la presentación. Al espacio para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta?